segunda media hora del programa, no quieren hablar de nada más que no sea este tema, por lo que escucho y por lo que veo, están infinitamente ofendidos. Y yo lo tomo con humor, porque yo voy a pagar, ustedes van a recibir y no van a recibir tanto. No recibimos bueno, no van a recibir tanto y están enojados. Yo voy a pagar y me estoy riendo. O sea, ya por dónde vamos a apuntar, ¿no es cierto? Te había cortado tu explicación, por favor dime, estabas haciendo una argumentación sobre lo que había manifestado en algún momento Alberto. Seguramente Alberto lo va a hacer mal, solamente quería retomar a lo que había dicho y que está tomándose en poca importancia. Todavía en sectores que por supuesto ven la jubilación como un elemento no lejano, pero tampoco muy cercano. Y es el hecho de que ahora el sistema que nos está permitiendo aspirar a la jubilación es desgraciadamente tenebroso. Hay colegas que pueden hacer el cálculo de tener salarios de 16, 17 mil y que al final van a recibir una jubilación de 3.800 o 4.200 bolivianos como máximo. Eso te obliga a dos cosas. Uno, trabajar hasta morir. Claro, 100 años y sigues laburando. Claro, porque y en el momento en que te jubilas no es que vas a recibir 50% menos de tu salario. En algunos casos ni siquiera el 75% menos de tu salario. En algunos casos vas a recibir muy, pero muy poco, lo cual puede hacerte cambiar definitivamente de modo de vida. Y el segundo elemento es, ¿qué es lo que pasa con esa plata que se ha aportado durante ese tiempo? Y en marzo, justamente, la gestora estatal es la que empieza a trabajar, a tener funcionamiento. Son preocupaciones, más allá del doble aguinaldo, que esto queda como anecdótico, que realmente pueden hacer daño en el futuro. Y yo creo que Alberto nos puede explicar mejor en qué consiste. Y además habíamos quedado en algún momento, Alberto, de que teníamos que hablar de eso, porque eso a la larga iba a generar un problema inmenso a todos nosotros, las generaciones que todavía estamos activas, y queda pendiente. Sin embargo, ahora yo quisiera seguir trabajando el tema del doble aguinaldo y una explicación. ¿Cuál es la razón de que a los jubilados no se les pague un doble aguinaldo? Precisamente porque no están en actividad, no generan ese... Bueno, en realidad hay que pensar siempre en dos grupos de jubilados, ¿sí? Un grupo de jubilados son los del sistema de reparto, son los anteriores jubilados. ¿Los anteriores a qué? Los anteriores a la reforma de pensiones, la ley 1732 del año 96. ¿Sí? Los anteriores que estuvieron en el sistema de reparto, ese grupo sí recibe un primer aguinaldo, no recibe el segundo, y no hay razón para negarles, porque en realidad, claro, es un dinero mucho mayor que lo que reciben los jubilados en el nuevo sistema, ¿sí? Pero ¿por qué no les pagan? Porque al final el decir que son trabajadores pasivos no quiere decir que no aportan al país. O sea, además que aportaron infinitamente. Aportaron y crearon todo lo que haya de Bolivia. Entonces ahora se les dice, no, están fuera. Bueno, es que en realidad de alguna forma ya los tienen seguros para el voto, ¿no es cierto? Claro, por el de alguna manera con la renta dignidad y eso. Bueno. Bien antigua yo el bono. Pero es que así nació. Así nació. Y en el MNR, o sea, imagínate. Así nació y así se lo utilizó también políticamente. En todos los gobiernos. Banzer, MNR. Ahora, que la medida yo la considero una medida positiva, eso es otro asunto, pero se la utiliza políticamente. Pero como ya los tienen con eso, entonces por aquí da el segundo aguinaldo. Y luego existe el otro grupo, y el otro grupo sí es de morirse de bronca o de rabia, qué sé yo. Porque al otro grupo le dijeron, como usted ha ahorrado para su jubilación, entonces si no tiene, bueno, pues no le alcanza, no se paga pues el segundo aguinaldo. Y el primer aguinaldo, en realidad, es resultado de que mensualmente, de 12 cuotas que debían pagarle, se le resta un poquito cada mes para que sea la 13ª, porque en términos técnicos no existía el 13avo, o sea, el aguinaldo. Entonces dijo, bueno, no, pero la gente en este país está acostumbrada a recibir, entonces se le disminuye mensualmente, y en vez de dividir entre 12, se divide entre 3. Claro. Y es por eso que recibe, o sea, con su propia plata. Y luego, pero un segundo aguinaldo, lo que dirían es, bueno, quitamos un poquito de lo que ya reciben
y que ya reciben, especialmente ciertos sectores, una miseria, porque una persona que gana 6.000 bolivianos puede acabar en este momento con 4.200 de pensión, gracias al Fondo Solidario que crea la Ley 65, una medida que en ese sentido es positiva. Pero una persona que gana 10.000 bolivianos puede acabar con, digamos, con 2.500 bolivianos. Imagínate. ¿Sí? Imagínate. Y pero- no puede acceder a los 4.200. Entonces, a caramba, entonces lo que había que hacer es, debería haberme reducido para pensar en mi vejez y llegar a 4.200. Es lo que mucha Ganar gente toda la vida está ese monto, haciendo claro. algo, la que esté en el borde. Así como el que gana 2.061 va a recibir su billeterita virtual, ¿no es cierto? Y el de 15.001 ya no entra a la estampita. Bueno, lo mismo en este caso. Una persona que está ganando 6.400 puede quedar ganando 1.500, ¿no? Pero si hace un truquito en el tiempo que puede, entra a la franja y puede llegar a 4.200. Y es cuestión de un truco de cómo disminuir lo que está recibiendo. Bueno, a eso han reducido todo este asunto A de eso nos pensión. han obligado Nos de obligan repente, ¿no? a gente A que hacer está ahí. esas Ahora, la jugadas. gente que está más arriba, ni haciendo jugadas. O sea, la que está más arriba. ¿Quién diría? Todo al Entonces, revés, ahí ¿no? va a tener, cae. Cuando se jubila, cae en la miseria. Ahora puedo decir, pero tiene algo que se ha comprado con su plata. Sí, claro. Pero ¿y qué va a hacer? ¿Alquilarla e irse a vivir bajo el puente? Donde No, estás bueno, acostumbrado a vivir con 15, con 14, y que luego te bajen a 3. Bueno, no, que te brother. bajen a 9, a 10, incluso a 7, ya. Ya, Pero aguantas. no pueden bajarte, pues, de esa forma. Claro, Así es. no, Y es eso ha sido irracional ¿por qué? totalmente. Porque la ley 65 discrimina a un porcentaje que en ningún momento se lo ha aclarado. Oye, me estás empezando a preocupar, porque lo que yo veo es a toda la gente que gana un poquito más, hablamos de la clase media, empresa, qué sé yo, profesionales, con cierto estatus, a esos no se les paga doble aguinaldo. Y luego otra vez hay una clase media que gana un poco más, que percibe algo, también van a ser jubilados con lo mínimo. O sea, aquí hay una obligatoriedad de... A ser pobre, a ganar menos. Sí, realmente, o sea, de equilibrar Claro, esto de pero- una manera, pero- pero a la mala, ¿no? pero no O sea, quieres es que no es equilibrar la equilibrar. pobreza, o sea, en realidad, quieres democratizar la pobreza, Sí, sí, sí. no quieres democratizar la riqueza, ese es el fin. Ese es el O sea, no, Ahora, ¿verdad? a ver, Marcelito, quiero que te quites tu camiseta de De no beneficiario. no beneficiario, sí, exactamente. Sacate tu camiseta de no beneficiario, olvídate que no vas a recibir el doble aguinaldo y dime, ¿qué ha pasado? Esta era una medida que políticamente funcionó muy bien la anterior vez y por dos cosas, como decías, ahora se les vino en contra. Mira, lo que pasa es, y lo dije hace bastante tiempo, aun cuando creí que podía haber sido beneficiario del segundo Cuando todavía aguinaldo, estabas ilusionado. es de que la medida era improvisada. Pero podía dar réditos políticos. Estaba destinada a ello, o sea, estábamos todos seguros de que era una de las jugadas estratégicas del gobierno Así es. para generar un rédito y un ¿Y capital había político. necesidad de hacerlo en este momento? Porque nosotros no estamos Sí, a punto de una votación. Sí, porque era el último aguinaldo, o el último doble aguinaldo antes de enfrentar un proceso Ok, electoral. ahora sí. Ujú, ¿Verdad? tienes razón. O sea, miren, yo les he dado doble ¿Se aguinaldo. acuerdan de la última Navidad? Tenían doble aguinaldo. ¿Cómo han pasado la última Navidad? Ajá. Han tenido plata hasta para votar por las orejas, Ajá. ¿verdad? Esa era la idea. Porque ¿qué es lo que va a hacer el movimiento al socialismo? El movimiento al socialismo no tiene otra carta, no tiene otra bandera que decirte el momento de exigirte la votación. Piensa en el rational choice. ¿Quieres seguir con estabilidad? ¿O quieres ir a la deriva con cualquier otro gobierno Como que no va a durar Argentina. 3 meses? Ujú. ¿Quieres seguir teniendo nomás su ingresito por ahí con el chance de recibir un Sin doble duda, aguinaldo? sin duda. ¿verdad? Que es lo que a todos nos o falta quiere en ir este momento. o quiere saltar al precipicio votando por no sabe quién. Que haya inflación, y no sé qué, que tú no ¿verdad? sepas qué vas a A hacer eso con- te va a confrontar Sin seguramente duda, el movimiento sin socialismo. duda. Este era un elemento fundamental que refuerce esa confrontación. ¿Cuánto se ha debilitado? Se ha debilitado mucho porque, como te digo, se queda únicamente como un beneficio real al sector público. Bueno, pero ¿y tú crees que esa otra clase a la que se ha castigado, digamos, estaba de parte del gobierno? Mira, yo creo que hay sectores, indiscutiblemente, que están con el gobierno, y yo me refiero más que todo al sector de la mediana y pequeña empresa.
porque son sectores periurbanos, ¿verdad? Que tienen todavía una afección al gobierno. Pero a estos sectores tampoco les va a llegar el beneficio real, porque no van a recibir hasta fin de diciembre, cuando uno tiene gastitos y demás, la plata. Lo va a recibir en marzo. Ajá. Y partecito de eso además, no, para después de carnaval. Cierto, hasta el 31. Hasta para ¿no? después de carnavales Cierto. todavía, ¿verdad? Y muchos empresarios yo sé que van a pagar justito al límite, 31. ¿no? El 31. En la tarde. Y encima tienes el 15% que lo vas a hacer en especie. Entonces, has devaluado la medida. Ahora, cuando tú devalúas, es en política, tú lo sabes bien. Levantas muchísima expectativa, porque todo el mundo estaba expectante, todo el mundo estaba gastando su segundo aguinaldo, todo el mundo estaba presupuestando su segundo aguinaldo. Y de repente, bajas la expectativa, eso se te vuelve indudablemente en contra. Un boomerang, ¿Te ubicas? ¿no? Un boomerang. Y eso es lo que va a pasar con grandes sectores de la empresa privada que no van a ver su segundo aguinaldo para diciembre, y para aquellos sectores también, clases medias, universidades, etcétera, donde indudablemente un gran porcentaje, creo que en la UNSA se hablaba de un 30-32% de, por ejemplo, funcionarios y administrativos, creo más todavía, docentes y administrativos, creo más, no van a ser beneficiarios del segundo aguinaldo. Así es. Bueno, ahora la última pregunta. ¿Qué tanta verdad hay en ese porcentaje de nuestro crecimiento? Sería es solamente de mitad de año, ¿no es cierto? Porque la anterior mitad de año, bueno, los otros 6 meses anteriores inclusive no habíamos tenido un crecimiento, y ahora sorprendentemente, cuando todos vemos que las cosas no están mejor que hace 6 meses, vemos un crecimiento. ¿Esto es totalmente falso? No, de ninguna manera. ¿Hay ese no, crecimiento? Claro. Lo que ha ocurrido, este es un gobierno de mucha suerte, ¿sabes? Son, pues, Sí, pero tiene una chicha bárbara. Entonces, resulta que... Pero es que también pues nos están vendiendo a la Pachamama todos los días con toda suerte de sacrificios. Así Bueno, que sí, claro. no me... Esa es una parte, ¿no es cierto? Y muy delicada, y tienes toda la razón. Pero fíjate, en todos los años que se ha vivido, y claro, ellos tratan de mostrarte la figura de otro lado, pero ha habido un gran crecimiento de los precios de las materias primas, particularmente del petróleo. El gas está atado al precio del petróleo. En consecuencia, mientras ha subido el precio del petróleo, que ha sido hasta el año 2014, Sí. nos ha ido de maravillas. Por supuesto. Y de ahí ha empezado a caer la cosa, y ha ido también cayendo las reservas internacionales. Pero en todo ese periodo, desde el 2003 más o menos, empiezan a crecer las reservas internacionales, pero de una manera exorbitante. Nunca, jamás Bolivia había tenido, pero no te digo así tanta plata, sino una cantidad exorbitante de dinero de reservas internacionales que vinieron resultado de las ¿El 2014 me estás exportaciones. diciendo? El 2014 es el pico. El pico. Y ahora estamos Y ahora todavía eso va cayendo. un poquito de bajada. No, que un poquito. Es una bajada de más o menos de 2.000 millones de dólares año. Que para evitar, por ejemplo, el próximo año, porque eso va a seguir cayendo. Entonces, ¿y cuál es la gran medida que se está haciendo? Bueno, es la medida que también se hizo en la época de Banzer, endeudarse. Entonces, en este momento, como no hay la respuesta productiva para mantener... Para sostenernos como para sostener, que claro, era lo correcto. No hemos invertido adecuadamente. Entonces ahora hay que prestarse. Entonces el próximo año nos vamos a prestar 1.000 millones de dólares, van a emitirse bonos soberanos, que interesantemente, de los bonos soberanos, es cerca del cerca del 45% de los bonos soberanos fueron comprados por las AFPs, o sea, fueron comprados por Bolivia. Y además el otro porcentaje, un altísimo porcentaje, posiblemente equivalente a lo mismo que compraron las AFPs, lo han comprado los bancos bolivianos, no los bancos internacionales. O sea, de estos 1.000 millones que se van a poner a la venta, se dice en el gran mercado internacional que está queriendo comprar de Bolivia todo, incluso su deuda, entonces esos 1.000 millones de dólares, lo único que sirve, se reciben los dólares y muestran como que las reservas no caen en 1.000 millones. Entiendo. Ahora sí, ahora ¿No? la pregunta del millón de verdad esta pregunta. ¿Un nuevo gobierno no haría lo mismo? Yo creo que Bueno, sí. en realidad, seguí. No, yo creo que sí. Por eso, está haciendo lo mismo que haría un nuevo gobierno. Si entrara un nuevo gobierno,
sea el que sea, de esa Es que oposición tienes dos que caminos. hemos tenido, Es que- haría es exactamente que lo tienes mismo. dos caminos. Uno, empiezas a reducir gastos, lo cual te puede ser políticamente desastroso. Claro, ¿no? achicar esa administración pública que tenemos No en este solamente momento. eso, sino reducir alguna cosa por acá, alguna transferencia directa, etcétera, etcétera, y eso te puede resultar políticamente desastroso, ¿no? Desastroso. Como está sucediendo en este Pero a momento ver, en la Argentina. pero mira, discúlpame, pero yo no estoy de acuerdo con eso, no necesariamente. No necesariamente. ¿Por qué? Porque, a ver, se da mucho palo al gobierno porque tiene un déficit, se dice, muy elevado. A ver, un déficit muy elevado equivale a una unidad económica, como puede ser España, como puede ser Italia, si quieres, o Alemania, la Unión Europea, Ya. que se pusieron como límite el 3% de su producto, puede ser el déficit de los gastos del gobierno. O sea, gastar más de lo que ingresa, equivalente a un 3% de lo que se produce en el conjunto del país. Ese 3%, pero estás hablando de economías que tienen una gran cantidad de recursos. Claro. Un pobre país como este puede darse el lujo de tener un déficit hasta del 10%, pues, y no hay mayor problema. Ahora, Así es. no necesariamente un gobierno nuevo que venga, ¿no es cierto?, va a tener que hacer la política de endeudamiento que quiere hacer el gobierno. Puede cambiar muchos aspectos en el planteamiento mismo. Que no sean traumáticos para la sociedad. Que no sean, por un lado, traumáticos, ¿no es cierto? Puede hacer unos cambios, no, pero más dirigidos a la producción y al aumento de la productividad. ¿Todavía estamos en capacidad de poder hacer eso? De con Todavía. esos ingresos que estamos recibiendo, que el nuevo gobierno, si es que llegase un nuevo gobierno, ponga un aparato productivo muy intenso y se logre. Exactamente. Ahora, ¿Sí? claro, y que convenza a la gente que eso sí. ¿Argentina Ahora, ya no estaba en pero- esa capacidad? No, Argentina estaba fregada ya desde 1950, o sea, el peronismo ya lo acabó de arruinar y nunca se puede recuperar. Ok. O sea, es otra historia. Ok. En el caso de Bolivia, mira, hay una ley de pensiones actual, porque este gobierno ha querido atraer la inversión de inversiones, ha tratado de traer las inversiones extranjeras, invitando al mundo entero de inversionistas a que vengan. Sí. Pero por un lado los invita y por otro lado les dice, pero si vienen les vamos a dar palo. Porque si quieren protestar, si hay algún problema, tienen que protestar a una entidad nuestra en todo este régimen claro. para arreglar Exactamente. cualquier tipo de Sí, como una especie de arbitraje, pero tendría Claro, que ser nuestro, nuestro. ¿no? Y bueno, y así. Ya, O sea, te invito a medidas cenar. poco atractivas para los capitales de Así, inversión. te invito a cenar, pero mejor si te traes tu comida y además Te voy a reñir toda la Te cena. voy a reñir toda la cena y me vas a invitar lo que me estás dando, lo que estás trayendo. Bueno, un nuevo gobierno puede atraer inversiones extranjeras que sean limpias, que sean a sectores que efectivamente podemos desarrollar, Sí. que no necesariamente tienen que ir a la minería, tal vez la minería como una medida de transición, pero que se preocupe verdaderamente por Eso que tú la dices- Pachamama y no demagógicamente. Sí. Ahora, lo que tú dices es muy importante, porque lo que todos tenemos como percepción, y en esto me imagino que Marcelo, que es también de mi ciencia, me va a dar la razón, todos tenemos como percepción que quien venga va a ser primero un drama, luego nos va a hacer creer que estamos en una terrible inflación, luego nos va a hacer caer el boliviano, y luego vamos a estar en una inestabilidad solamente con la intención de decir lo mal que lo hizo el anterior. ¿O no funcionan así los políticos, Marcelo? Sí, sí, pero hay que tener mucho cuidado con el tema del imaginario colectivo. Yo cuando hablo ya de economía tengo mucho cuidado, porque todo el mundo dice, puede haber una sonada por acá y demás. Y dentro de la morfología sociológica de los movimientos, levantamientos sociales, siempre hay un aceite lubricante que es la economía, ¿no? Es decir, cuando estás en crisis económica, por supuesto que te es fácil ir a apedrear o votar cualquier cosa, porque tienes crisis económica, no te queda otro Claro camino. que sí, claro que sí. Pero cuando no tienes crisis económica, te vuelves automáticamente muy conservador. Sí. Vas a buscar cuidar el elemento de estabilidad, etcétera, etcétera. Creo que eso es a lo que mejor se puede agarrar el gobierno. Entonces, el próximo gobierno, si hubiese un cambio de régimen, ¿no? Lo que tiene que cuidar fundamentalmente, Alberto,
es mantener ese imaginario colectivo de estabilidad económica, ¿no? No te puede venir y decir... No, es lo que menos creo que van a hacer. O sea, creo que van a imagínate entrar... lo que le pasó a Mesa con una interpretación de muy mala fe que hizo una agencia noticiosa a esas declaraciones. Sí, ¿no? Decir, ahí está, que va a quitar los bonos. vamos a quitar los bonos, que en los hechos no fue real, no fue cierto. O sea, no ha dicho eso. No ha dicho eso. Porque la fuente que no es ha dicho. F. No. Le sacaron una última cosita a una declaración que hizo al deber. Pero la intención no era decir que no iba a pagar bonos y demás, ¿no? Pero imagínate lo que eso ha causado en el tema de redes. Sí. Imagínate el momento en que un gobierno recién posesionado diga, estamos en crisis y demás. La gente no va a ayudar a ese gobierno, le va a dar palo para que se caiga inmediatamente porque venimos de un imaginario de estabilidad. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con ello. AVI, ¿no? AVI es la agencia. AVI es la agencia. AVI es la agencia. Mesa anuncia la supresión de los bonos estatales si llega a la presidencia de Bolivia. Listo, ya está. Primer paso. Claro, le has dado ahí. Luego hubieron las aclaraciones, no fue lo que realmente quiso decir. Es la AVI, la Pero agencia boliviana. imagínate, estamos hablando de la Carlos agencia Mesa, pero estamos hablando de Bolivia. Carlos Mesa, lo conocemos muy bien a Carlos, una persona que tiene muchísimo cuidado del lenguaje, es una persona que sabe Eso declarar decía ante yo, los pero medios es de que este ya comunicación. se ha dado Entonces, un disparo en el pie. Imagínate Decir lo que puede generar cualquier tipo Bueno, de pero declaración. yo lo que te diría, Mesa y todos los otros candidatos, si alguna falta de claridad tienen, es la parte económica. ¿Por qué? Porque te van a hablar lo tradicional, que el déficit fiscal, que el déficit en balanza de pagos. Y bueno, ¿y qué esperan? Esa es la situación, pero ¿cuál es la respuesta a eso? ¿Tirarle un macrizazo? No. Entonces, por favor, piensen mejor. Es decir, vengan con la propuesta económica en este momento. No el día antes de elecciones, porque ya los van a hacer bolsa el gobierno con estas mentiras que, pero claro que está sí, sacando. como que ya está empezando Entonces, a salir. ¿dónde está ahora esa propuesta que te muestre? ¿Saben qué? No vamos a eliminar los bonos, nos vamos a preocupar de la gente, pero también de la producción. De acuerdo. Y algo que este gobierno no lo hizo, la productividad. Al diablo la productividad. Como si no hubieran argumentos, como si para no salir a hacer campaña, no me digas. Pero como no salen, yo ya dudo, pues, ¿no? Empiezo a dudar. ¿Por qué no salen? ¿Qué pasa? Señores, tengo que irme, pero ha sido apasionante esta mesa. Sí. Apasionante. Te agradezco, Marcelito, como siempre, un gusto haberte tenido. Alberto, eres un ídolo. Si yo fuese presidenta, yo te llevaría a ti de mi ministro. Eres brillante. Sí, yo te llevaría a mi lado, con toda certeza, pero para N cosas. Pero si sigue el mismo régimen salarial, no te convendría ser ministro, ¿verdad? Porque los que ganan más son los que... bueno, pero viajaría, qué sé yo, con aguinaldo, siguen con dietas y qué sé yo. Gastos de representación. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto gano? Mira, yo líquido pagable recibo como 13.700. Tú sí vas a tener. No, pero es el líquido pagable. El total ganado es el que me mata, porque me hace pasar exactamente a 15. ¿Cuánto ganas? 15 y tantos líquido pagable. O sea que te has salido del grupo, ¿no? Salí del grupo. Bueno. No, yo también, porque cuenta el total ganado. Yo sé, te entiendo. Ahora, no quiero preguntar tu total ganado porque estar por encima de los 18, pero igual, ¿no? Bien, $3,000. Yo ganaba así cuando era parlamentaria. De ahí nunca más en mi vida. No, por eso, lo que tienes que hacer es cambiar de actividad, porque la verdad que, mira, como no hay un empuje al empresariado, está fregado. Bueno, eso tendría que plantear un candidato. ¿Cómo voy a apoyar yo a los empresarios? Y no con los cuentos que... Porque al fin y al cabo la gente no se da cuenta, pero nosotros generamos trabajo, ¿no es cierto? Muchas veces no ganamos bien nosotros como propietarios, pero sabemos que estamos sosteniendo, si no familias, por lo menos estamos sosteniendo hogares, jóvenes, sus estudios, su formación, pero nadie nos da ese mérito que merecemos. Así que, ¿qué se va a hacer? Lo tomamos con humor y ya estoy empezando a ver qué puedo contrabandear mejor, me va a ir de contrabandista. Muchas gracias. Sí, no es Todavía cierto. sigue. Me lo puedo meter para traer. Gracias por la sintonía, un abrazo, hasta mañana.